Bien. Buenas tardes otra vez. Vamos a seguir con la siguiente mesa de comunicaciones. Agustina, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, acá estoy, no sé si me escuchan bien. Sí, se escucha. Un segundo, te presento y empezamos. Bueno, Agustina viene de la Universidad Nacional, viene metafóricamente de la Universidad Nacional de La Rioja. Ha sido periodista de la revista Inbox y jefa de redacción de la sección interior del diario El Independiente. Recientemente publicó Las pulperas cautivas, un análisis de dónde estás con tus ojos celestes, de Daniel Moya. Agustina, cuando quieras. Bueno, primero que nada, es un honor estar acá con muchos de los teóricos que he estudiado y citado para mi trabajo final de licenciatura. Este trabajo se desprende de mi tesis, la cual se realizó siendo parte del equipo de investigación de la Universidad de La Rioja, Las Mujeres de Daniel Moyano, con el cual tuvimos la oportunidad de investigar las obras de Daniel, pero también de conocer a su familia, a su viuda y a su hijo, cosa que enriqueció mucho la lectura. Como seguramente ya escucharon, pude escuchar un pedacito de las charlas anteriores. Mi trabajo es sobre ¿Dónde estás con tus ojos celestes?, la última novela escrita de Daniel Moyano, y particularmente sobre los personajes femeninos y la categorización de la patria. Este análisis se desprende, primero que nada, de la interpretación de que toda la novela está basada en el vals La pulpera de Santa Lucía, el cual también tiene como protagonista a una mujer rubia y de ojos azules, europea, que está ausente y que es, digamos, el objeto de deseo del músico. Que pasa lo mismo en Donde estás con tus ojos celestes, porque Juan, músico, vuelve a España a buscar a su primer amor, Eugenia, rubia y de ojos celestes, pero también buscando salvar de alguna manera la historia de su madre. En esta novela se presentan figuras femeninas implicadas con las nociones de patria y libertad, es decir, dentro del discurso de la obra, las búsquedas continuas de los personajes femeninos y de la patria se presentan en un paralelismo constante. Al igual que Eugenia y la pulpera, María, en la novela Donde estás con tus ojos celestes, es la madre de Juan, que llegó a la Argentina en su juventud para enamorarse y ser asesinada. Resulta paradójica la comparación inevitable entre estas categorías y el personaje de La cautiva, de Esteban Echeverría, que es una de las novelas más consagradas en la literatura argentina y que estudiamos desde siempre. ¿Por qué analizar estas figuras? Porque alrededor de todos estos personajes femeninos existe la categorización de la violencia y de la venganza como un objeto político en los cuerpos de las mujeres. Voy a citar un fragmento de la novela de Daniel Moyano que refleja esta conexión entre todos los personajes femeninos. La que reflejaba las glorias del día, esa es una referencia al vals de la pulpera, no era mamá, sino la pulpera, personaje de la canción que ella cantaba. Lo que pasa es que a veces se me confunden la una con la otra y a veces con Eugenia, que se me mueve entre las dos. Todas están desaparecidas, pero el destino de María encarna en su cuerpo la violencia animal del patriarcado, siendo así la cautiva de la venganza. Esta parte es otra de los fragmentos más importantes de la novela, en el que Daniel Moyano se toma un momento para el personaje Juan, para escribir a su padre que asesinó a su madre, y explica de alguna manera toda esta intertextualidad política que se da en la novela. Y cito: sé que el acto fundacional de mi existencia fue la blancura de las piernas de mamá, una blancura que entró en ti a través de tus ojos indígenas y te introdujo a hacer lo necesario para que yo brotara después de entre esas piernas, que además llamaron tu atención porque eran piernas conformadas por la memoria genética europea. Mamá había salido de su madre, que llevaba con sus antepasados varios milenios en Europa,
Tu sangre india se acercaba entre esas piernas al corazón de la Europa que violó y destruyó a un montón de madres tuyas. Meterte entre sus piernas para que yo naciera fue quizás el acto de venganza. Y es un fin de la cita. El cuerpo femenino como un objeto que encarna la violencia es una de las matrices que motivan el análisis de esta obra, para mí. Las delimitaciones materiales de María como una categoría femenina se forjan por la ausencia y por la muerte. Esto constituye una hipótesis poderosa de la desaparición geográfica de la misma dentro del discurso literario. Las figuras femeninas dentro de la obra encarnan las ausencias que hacen posible la inspiración y reflexión. En este sentido, estas ausencias enmarcan construcciones significativas dentro del discurso político-social sobre las consideraciones de nación, patria y sentido de pertenencia a un Estado o territorio. Para analizar estas categorías, me basé mucho en un libro de Susana Schottker, Historias de cautivas, que ella hace un análisis exhaustivo de la historia de las cautivas en toda Latinoamérica. Schottker define que el imaginario discursivo de una nación o un Estado no son premisas inocentes que surgen espontáneamente, sino que forman parte de un constructo calculado y estudiado que busca habilitar políticas correctas para la época y ocultar todo aquello que no vaya en sincronía con el relato de nación que se quiere resguardar en la historia. En su libro Cautivas, Memorias y Olvidos de la Argentina, Schottker busca explicaciones y rastrea a las cautivas y a los cautivos en la historia argentina para resignificar un grupo social marginado y olvidado que forma parte de la identidad cultural del país, pero de quienes nada se sabe. Voy a citar a Schottker. El pasado no está simplemente allí, en la memoria, sino que debe ser articulado para convertirse en memoria. ¿Qué se elige para representar en la cultura y en el recuerdo? Todo recuerdo es representación, dice mucho de la identidad de los individuos, de los grupos sociales y de las naciones. Fin de la cita. Estas delimitaciones teóricas son necesarias a los fines de este análisis porque los personajes femeninos, en donde estás con tus ojos celestes, son cautivas en un mundo extranjero en el que decidieron quedarse por amor. Es la implementación de la venganza colonizadora en el cuerpo femenino. María procura hacer la historia contable en el mar de miles de historias inconclusas, como las de Eugenia y la Pulpera, que son figuras femeninas desaparecidas en tierras lejanas sobre las que es necesario volver, ya que son el cuerpo de lo decible en la historia política argentina. La Pulpera de Santa Lucía es una historia, como ya dije anteriormente, de una española residente en Argentina en la época de Rosas, que trabajaba en un bar y está ausente porque un general de Lavalle, unitario, se la llevó. El payador mazorquero, en este caso el músico, se queda añorando su regreso y nadie supo más de ella. Sin patria, sin familia y con una sociedad que las ignora, las cautivas desaparecieron de la historia sin dejar rastros, sin contar su historia, como perteneciendo a un país o a una nación alterna que no tiene bandera ni escudo. Daniel Moyano retoma las figuras cautivas para contar la historia de los que no pudieron tener historia, haciendo una especie de literatura de la justicia social. Voy a citar a Schottker. Lo suprimido no es más que parte del relato de lo que somos, la otra cara de la misma moneda. Ernest Renan lo expresó con precisión. La esencia de una nación es que todos los individuos tengan muchas cosas en común y que todos hayan olvidado las mismas cosas. El olvido y el error histórico, agrega, son un factor esencial en la creación de una nación, puesto que en todo origen hay hechos de violencia. En este sentido, la construcción de la identidad social y lo histórico se deja atrás y no es casual ni inocente. Se había olvidado y dejado de lado a las cautivas y cautivos en la construcción de una identidad nacional porque esto constituye un ejercicio de la línea discursiva que busca implementar la memoria colectiva, solo una parte y miembros de la historia. Es decir, que no es casual que algunas de estas figuras de la cultura nacional no se encuentren mencionadas en ningún libro o registro de la historia más que en la literatura. Es por eso que Susana Schottker plantea que todo discurso es intencional cuando se trata del establecido del Estado, y su construcción basada en el discurso se mantiene y sostiene a lo largo del tiempo, con políticas que están sostenidas en una construcción de Estado que pretende seleccionar determinadamente quiénes son partes de este y quiénes no. Estos discursos que impulsan el desarrollo y sustentación de estos ideales como un representante de la identidad del Estado que se desea reproducir y sostener en el tiempo. Olvidar y recordar son parte de una construcción política de la identidad nacional
no es un descuido o un margen desconocido de la historia los hechos que hacen que las cautivas no aparezcan en la historia nacional. Es intencional el olvido y la memoria en la construcción de una nación. Es por eso que hablar de las cautivas en una canción popular de la cultura argentina no resulta para nada casual, o retomar esa canción en una novela que relata la violencia y femicidios, como también la imponencia del Estado sobre los inmigrantes o aquellos que simplemente no aparecían dentro del ideal de nación blanca y civilizada que se intentaba hacer en Argentina. Es por eso también que no es inocente que las figuras femeninas de la novela no tengan voz, además de utilizar a la pulpera como un eje simbólico unificador de todas las figuras femeninas principales de la obra. Es importante resaltar que en este vals de la pulpera existe una interrelación con la política del siglo XXI que no se presenta casual. Es entonces que se conectan núcleos discursivos en la creación de la nación que se jacta de inclusiva y en la que se describe una construcción libre para todos aquellos que quieran no habitar el suelo argentino. Estas figuras femeninas en la novela de Daniel Moyano se vuelven una reconfiguración de las cautivas en la historia discursiva de una nación, porque todas son mujeres étnicamente similares y extranjeras desaparecidas en Argentina, de las que nadie habla y de las que nadie sabe nada. Voy a citar de nuevo a Röttger porque me parece importante tener definidas las nociones de cautivas que ella toma en su libro para este análisis. Piensa en las mujeres blancas secuestradas en la frontera interna argentina, de las que nadie supo más. Aún correspondiendo a un proyecto nacional que se declara étnicamente blanco, no encontraron mejor destino que el de los archivos de las omitidas minorías raciales. Fin de la cita. En este aspecto, la historia individual de Juan se conecta con la historia social de la nación, de la que es necesario analizar y retomar significaciones discursivas para entrelazar el discurso nacional que representa la realidad de un grupo étnico ausente por la historia. Siguiendo el análisis de Röttger, retomar grupos étnicos de los que se ha intentado borrar el rastro a lo largo de los años es una deuda con la identidad nacional de quienes han sido eliminados por una línea discursiva política, que intentaba ocultar los hechos violentos que se realizó en pos de una sociedad blanca y civilizada. En este sentido, el capítulo 13 de la novela, en el que las etnias que componen la identidad del argentino establecen un cruce lingüístico en cada una de las lenguas de las culturas que llegaron a nuestro país en busca de mejores oportunidades. Todas y cada una de ellos recobran una lengua distinta, italiano, francés, español y latino. Cada una de estas voces se reconcilia con el entendimiento y aceptación de las diferencias, pero también se pone en evidencia aspectos de la identidad argentina que no forman parte del registro de la historia del país. Si bien diferentes representantes de la literatura dieron voz a las colectividades que formaron la identidad nacional, la mayoría de estas obras literarias en las cuales los personajes muestran la vida y dificultad de los inmigrantes, de aquellos que sí estuvieron dentro del margen aceptable de la construcción de identidad nacional, no tuvieron demasiada repercusión como para traer al día de hoy la discusión sobre los cautivos. Figuras como las cautivas y afrodescendientes fueron olvidados en esta literatura porque estaban fuera del margen del Estado Nacional Constituyente. En este aspecto, el análisis de los olvidos y memorias de la discursividad argentina resulta aún indispensable para entender la construcción de las figuras femeninas dentro de la obra, debido a que las mismas son representativas de las cautivas en la historia nacional del siglo XXI. De esta manera, se plantea Röttger al tráfico y la desaparición de las mujeres en la Argentina como una acción realizada desde la política. En este aspecto, la ausencia de cautivas en la historia argentina es consecuencia de la nación blanca y civilizada que se construía. La utilización de estas figuras en la obra no parece casual si las analizamos en conjunto con el vals de la pulpera de Santa Lucía. La política y las acciones de sus representantes, como ya se dijo anteriormente, es un eje estructural narrativo a lo largo de todo el vals y recobra significancia en la novela. Discursiva y narrativamente no es coincidencia que estas figuras estén ausentes en la novela, que se las busque y se hable de ellas sin rastro. Porque delimitar estos personajes dentro de la estructura narrativa principal es una forma de darles voz y reivindicar una parte de la historia argentina de la que nunca se ha hablado y de la cual se han llevado a cabo acciones políticas para cumplir su desaparición. Pero es necesario preguntarnos por qué en esta construcción del Estado las cautivas y los inmigrantes estaban fuera de la etnia nacional, por qué las mujeres, a quienes ni siquiera recobraban voz y a quienes solo se les reconocen las voces de otros, buscaron y los ponen en evidencia su ausencia, para una sociedad que no recuerda ni las registra como parte de su identidad.
En la obra de Daniel Moyano, las cautivas no regresan, se las busca y recuerda y pertenecen a la memoria de los músicos. El paralelismo entre Juan y el payador no son casuales. Existen en estas figuras una nueva mirada de la historia para reclamar un pasado que fue borrado de la identidad de un Estado que separaba y discriminaba, siguiendo un discurso de nación blanca y heterogénea que nada se condice con la realidad. El reclamo de Daniel Moyano a la historia y a la literatura de la época es también un primer acercamiento hacia una literatura de género, debido a que exhibir las ausencias de mujeres desaparecidas y violentadas por el machismo resuena en ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Como un pedido de justicia hacia la historia, la cultura y su familia. La historia personal del escritor en esta obra es indivisible de la significancia del discurso narrativo, porque la historia de los femicidios es la historia de su madre, la historia de las cautivas es la historia de su familia, y poder descifrar estos significados es constante en la obra. Susana Rotker, en su libro Cautivas, Memorias y Olvido, entiende el cuerpo de la mujer cautiva en tanto metáfora del espacio social, es decir, un lugar donde confluyen las tensiones de dicho espacio. El resultado de la cohabitación de la cautiva con el indio asegura la crítica, construye una amenaza a la integridad de la tradición y de la identidad de una nación, pues esta consideraba al indio el verdadero enemigo de las políticas expansionistas. Es por eso que el relato de la cautiva se considera un tabú dentro del relato nacional. De la cautiva no se habla. Al igual que Iglesia, Jodker ve en el cuerpo de la cautiva un cuerpo femenino contagiado por la barbarie. Las cautivas son para la patria el cuerpo de los crímenes cometidos, el tráfico humano que se hizo en pos de las negociaciones políticas que el Estado requería como herramienta estratégica en las guerras de la colonización. Es por eso que eliminarlas de la historia fue uno de los fines del discurso político, borrar toda marca de violencia para la posteridad, declarando un Estado íntegro capaz de preservar y reafirmar los derechos humanos. En ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Las cautivas son nombradas por otros y se constituyen como el eje central de la construcción narrativa, a pesar de no tener una voz. Es el relato de la memoria histórica lo que las devuelve a la vida, y la música y la literatura su reivindicación. El discurso del Estado argentino, a lo largo de los años, se ha construido sobre las bases de la gloria y la victoria de las guerras, que tuvieron como finalidad la civilización y el progreso económico del país, como ocurre con la denominada conquista del desierto. Una victoria sobre un lugar desierto no es glorificada por la suma de terrenos al Estado, sino porque se adquirieron terrenos desérticos, pero ese desierto no estaba deshabitado, sino que contenía en su interior a todos aquellos que no estaban dentro del discurso de nación de la época, como a los pueblos originarios que habitaban en la Pampa. El discurso de la nación blanca y civilizada es actualmente aplicado incluso en billetes de 100 pesos que aún continúan circulando y exhibiendo la hazaña de la conquista del desierto como un logro nacional. La literatura ha contribuido a retomar discusiones políticas sobre los hechos históricos y cuestionarlos para poner en tela de juicio su veracidad. La novela de Moyano discute la posición de las cautivas en la historia, trayendo el vals de la pulpera y la discusión política a un estado del arte en el que las cautivas, pulperas y desaparecidas son sinónimos, ejemplificando que la violencia contra las mujeres a lo largo de la historia siempre ha estado aliada a otra causa nacional, a una forma de justificación del machismo como escudo. Las mujeres objetos son el discurso romántico de los músicos y a la vez la discusión histórica sobre la desaparición y femicidios. Entonces, ¿qué es la patria si no es el lugar donde el ser amado no puede habitar? ¿En qué lugar de la historia se encuentran las cautivas, los pueblos originarios y los inmigrantes? ¿Cuál fue el desierto que habitaron? Cito, el vacío del desierto se cubre con la representación. No quiere decir que el enorme espacio de la pampa estuviera literalmente vacío, pero en el proceso de recrearlo a través de la palabra se lo apropia, se lo interpreta y se lo inventa bajo una mirada selectiva. Fin de la cita. Seleccionar discursivamente a las personas constituyentes del Estado no es una práctica habitual de 1800, es un constante para todos los estados. En la Argentina, actualmente no hay una reivindicación histórica de las cautivas, pueblos originarios o inmigrantes. El discurso del Estado blanco y civilizado intenta ser movido del margen constituyente.
En este sentido, la construcción del discurso nacional fue uno de los ejes que Moyano utilizó en la novela para reflejar cómo la cultura y la historia atraviesan su historia personal y familiar, pero también la historia del país y de otros países que también vivieron la violencia civilizadora como una formación nacional. Las cautivas no solo encarnan las voces de las desaparecidas, sino también destacan por la peculiar manera en que la trama se introduce a través de la letra de una canción popular. Este enfoque que aborda la poesía como base del análisis se revela como un integrante ejercicio que se repite en el imaginario colectivo. La singularidad radica en que consciente o mayormente sin una consideración detenida, la música se convierte en el medio a través del cual se perpetúa y difunde el mensaje. Además, la búsqueda emprendida por Juan se transforma en un acto de reivindicación, otorgando voz y reconocimiento a aquellos marginados o socialmente excluidos. Gracias. Muchas gracias, Agustina. Bien, a continuación vamos a escuchar a Andrea Álvarez. Ella es graduada en Lengua Española y Literaturas por esta universidad y máster universitario en Lengua Española y Lingüística por la misma universidad. Cuando quieras. Gracias. Bueno, gracias por la presentación y gracias también a todos los asistentes. Es bastante frecuente que los artículos periodísticos de un escritor queden al margen del foco de los estudios literarios, a pesar de constituir por su propia naturaleza un reflejo de los intereses y de las preocupaciones del autor en un momento determinado y permitir también, si echamos un vistazo general, como el que voy a intentar plantear a lo largo de esta comunicación, permitir también trazar una línea evolutiva en su pensamiento y delimitar ciertas etapas. La labor periodística de Daniel Moyano comienza ya en Argentina en el año 1958 como cronista del diario Meridiano de Córdoba, pasando también por la Gaceta de Tucumán o El Independiente, del que también fue director adjunto, por cierto, hasta llegar al medio donde radica la mayor parte de su producción periodística argentina o la parte más importante, que es el diario Clarín, del que fue corresponsal desde 1960 hasta el año 1976, cuando se ve obligado a partir hacia España. Además de eso, Moyano fue contratado en el año 1975 por el Ministerio de Educación y Cultura de Argentina para dar una serie de cursillos sobre periodismo, lo que refleja una estrecha relación con la prensa que no se verá mermada con el exilio. Una vez en España, Daniel Moyano continuará enviando artículos a diversos medios argentinos como Clarín o La Opinión, además de ir publicando progresivamente en varios medios españoles locales. Si bien mi intención era abordar todos los artículos conservados por Daniel en su archivo personal desde los años 1976 hasta 1989, año en el que comienza su andadura un poco más conocida por el diario El Mundo, no puedo dejar de mencionar el hecho de que Daniel no los conservó todos. Es decir, tenemos acceso a multitud de borradores, a recortes de artículos publicados, a correcciones de esos mismos artículos, pero sí que somos conscientes también de que hay artículos publicados de los que no hay ninguna copia o alusión entre los papeles del escritor, y también constatamos una notable laguna en lo que respecta a material periodístico entre los años aproximadamente 1978 y 1982, en los que prácticamente no conserva ningún artículo y que contrasta mucho con la abundante producción del resto de años. No obstante, lo que tenemos nos permite observar un fructuoso recorrido periodístico en el que salta a la vista una cuestión interesante en la que me gustaría incidir e ir matizando a lo largo de la comunicación, que es una reutilización de temas y fragmentos de unos artículos a otros que va a ir evolucionando y parece que se va perdiendo con el paso de los años, ¿no? Como es sabido por todos los que estamos aquí, a partir de 1976 la vida y obra de Daniel va a estar marcada por su condición de exiliado, y si atendemos a sus artículos periodísticos vamos a ver que ese condicionamiento pues aparece en una doble vertiente. En primer lugar, van a ser incontables las referencias al exilio y al dolor que siente por su Argentina natal, así como también van a ser incontables los artículos que dedica íntegramente a este tema, sobre todo a partir de 1983. Y por otro lado, la producción periodística de Daniel va a estar marcada, sobre todo en sus primeros años, por
tanto en calidad como en cantidad, por esa condición de exiliado, ¿no? Para entrar en contexto, creo que es conveniente comentar un poco por encima una carta escrita por él mismo, fechada el 19 de noviembre de 1976, cuando apenas lleva 6 meses viviendo en España, y que remite a Juan Carlos Algañara. En ella dirá, resumiendo, que trabaja tantas horas al día en una carpintería y llega tan cansado a casa que no tiene ni tiempo ni fuerzas para escribir ya sea periodismo o una novela, y que por si fuese poco, con el sueldo que tiene no le llega para mantener a su familia. Esta angustiosa situación le obliga a pedirle a su remitente, a Algañara, que tase, por decirlo de alguna manera, su calidad periodística para ver cuánto puede pedir por su trabajo a los periódicos, ¿no? Pareciera, a la vista de esta carta y de su desesperación, que Daniel no tenía dónde publicar sus artículos cuando llegó a España, pero realmente esto no es del todo así, porque ya en 1976 tendrá una columna fija en Jacaranda y se encontrará enviando artículos desde el primer momento a medios argentinos como Clarín o La Opinión. Y en 1977 va a tener también una columna en Informaciones titulada Aguafuertes madrileños, además de estar colaborando con otros medios como, por ejemplo, el Diario Arriba. Pero aún con todo, Daniel se ve obligado a malvender sus artículos en muchas ocasiones a, por ejemplo, la agencia EFE, la cual, en sus propias palabras, paga muy poco, pero es una ayuda. No podemos perder de vista entonces que los artículos de Daniel en estos primeros años van a estar motivados en primera instancia por una búsqueda de rédito económico esencial para mantenerse a sí mismo y a sus hijos y a su familia, y que van a estar marcados también por un cansancio y una falta de tiempo derivados ambos de esa situación de exiliado. Todo ello explica que encontremos en sus libretas de apuntes anotaciones como escribir un artículo reutilizando partes de los ya hechos o unos primeros borradores del año 1976 en los que él hace una especie de tabla en la que apunta a los medios en los que puede publicar, entre los que se encuentran Clarín, Mundo Hispánico, La Opinión, Jacaranda, EFE, y debajo de esos medios anota los temas sobre los que quiere publicar. Y llama la atención, si atendemos a los temas, llama la atención ver que son los mismos. O sea, él está remitiendo pues, el mismo artículo a varios medios, quizás por conseguir pues, un mayor rédito económico. Si bien no podemos asegurar que remita al mismo, literalmente, el artículo sí que va a ser en esencia el mismo. Compartirán un núcleo común y en ocasiones varios fragmentos literales. Y para simplificarlo, pues me gustaría poner el caso de los artículos que escribió sobre Manuel de Falla, que en 1976 ganó el segundo premio del concurso internacional Manuel de Falla, que fue organizado por el Ministerio de Educación y Ciencias de España, por un artículo que publicó en septiembre de 1976 en el diario Clarín y que está titulado se titula Tres aproximaciones a Manuel de Falla. El mencionado artículo lo va a remitir 2 meses después, en ese mismo año, a Diario 16, dice, por si interesase para algún futuro suplemento. Se lo remite a Algañara en la carta que acabo de comentar, en la que comentaba lo difícil que es su situación. Y bueno, en ese mismo año también va a enviar un artículo a la agencia EFE, titulado Manuel de Falla en busca del silencio perdido, y en 1977 publica en Mundo Hispánico uno titulado Altagracia, la cuna de la Atlántida. La Atlántida es la obra a la que Manuel de Falla dedicó los últimos años de su vida. Es curioso apreciar cómo todos estos artículos realmente son el mismo, son reescrituras constantes del mismo artículo y que en ocasiones comparten fragmentos literales, además de traspasar a veces la frontera de lo literario, porque también encontramos conexiones con un relato titulado Cerca de Manuel de Falla, que Moyano escribió, parece ser en esta época, y que publicó en 1986 en la revista Cádiz de Iberoamérica. Pero bueno, el envío de un artículo a varios medios diferentes no sería algo digno de mención si no fuese porque en la obra periodística de Moyano vemos que esto solo sucede en sus primeros años, que luego parece que se va perdiendo. Desde el primer momento Moyano va a enviar sus artículos a varios medios, ya sea
copias literales, como un reportaje a Ernesto Vitetti que remite tanto a la agencia EFE como al diario Clarín, o el mismo artículo con ligeras variaciones, como los mencionados ejemplos de Manuel de Falla o los artículos escritos sobre Eduardo Falú, en lo que sucede lo mismo. Pero bueno, esa reutilización se va perdiendo progresivamente, bueno, reutilización con muchas comillas, ¿no? Porque parece que esto está usado de manera despectiva, ¿no? Simplemente es una característica de su obra periodística de estos años. Parece que se va perdiendo progresivamente a medida que Moyano se va asentando en España y a partir de 1983 se va a producir un cambio radical en sus artículos. Si bien en esta primera etapa de la que estoy hablando, sus primeros años en España, si bien el grueso de su producción periodística estaba más orientada a escribir reportajes musicales o escribir sobre situaciones cotidianas, a partir del 83, Daniel va a adoptar una postura mucho más combativa, más crítica con la sociedad, abriendo entonces una etapa en su producción en la que la mayoría de artículos van a estar orientados a hablar sobre la realidad de Argentina, sobre el exilio y también sobre la condición de exiliado, con un tono pues un poco cronístico, pero también emitiendo opiniones personales sobre estos temas. Ahora los artículos, a diferencia de los anteriores, ya no van a ser breves pinceladas de algo, sino que serán mucho más extensos, con un tono más duro, hasta el punto de tener que ser publicados en muchas ocasiones en dos partes numeradas, porque son tan extensos que no se pueden publicar junto. Junto con este cambio de tono y temática, también hay que mencionar un cambio notable en lo que respecta a su difusión, puesto que si antes publicaba principalmente pues, en estos medios con los que tenían contrato y una sección fija y remitía también poco a poco a diversos medios, ahora sus artículos van a aparecer de golpe en varios medios locales de España. El sistema es bastante sencillo, no difiere de lo que sucede hoy en día. Un autor remite un artículo a una agencia y esta lo envía a los artículos que están asociados a ella. Entonces, nos encontramos con que el mismo artículo va a estar publicado varias veces el mismo día en diversos medios locales. Claro, también seguirá publicando en los medios con los que tiene un contrato, lógicamente, como es el caso a partir del 83, tiene un contrato con Liberación, con el que va a estar publicando desde el primero hasta el último número, ¿no? Pero bueno, esto nos permite comentar dos cosas, que realmente la labor periodística de Daniel nunca estuvo soterrada ni en un segundo plano, puesto que sus artículos llegaron a publicarse de manera prácticamente masiva, y en segundo lugar, que dicha labor puede caracterizarse por llevarse a cabo en su mayoría en medios locales, ya que si exceptuamos los 3 artículos publicados por El País, su trabajo en el diario Liberación, hasta su etapa que comienza en 1990 en El Mundo, va a ser raro encontrar artículos de Daniel en medios de tirada nacional. Pero bueno, esa reutilización de la que hablaba antes se va perdiendo y desaparece el envío de un mismo artículo a varios medios. Ya no hay esa reescritura de un mismo artículo constantemente, pero sí que se aprecian algunas ideas y algunos artículos que realmente comparten un tronco común, ¿no? Porque, por ejemplo, Daniel Moyano se encontraba escribiendo un borrador de un artículo, Balance del exilio, lo iba a titular, y al rastrear dónde estaba ese artículo publicado, pues nos encontramos que de repente se convierte en 3 artículos distintos, ¿no? Claro, evidentemente, pues estos artículos en esencia son el mismo y lógicamente van a tener puntos en común. Y también si observamos los títulos de esta etapa que está más centrado en una crónica sobre la realidad argentina, también constatamos quizás la existencia de un esquema común, porque, bueno, se aprecian claras similitudes. Argentina final del exilio, Argentina de las elecciones, Argentina a la hora de la verdad, todos ellos divididos en 2 partes. Y bueno, como ya me sacaron la tarjetita, no me quería ir sin destacar también el poco protagonismo que tiene la literatura en la labor periodística de estos años. Y cuando digo literatura no me refiero a escritos con un carácter un poco más narrativo que puedan ser considerados literarios, sino al hablar de literatura como tal, porque a excepción de 4 o 5 artículos tirando por lo alto, porque muchos de ellos realmente
la literatura es un móvil para hablar de ciertas cuestiones sociales, a excepción de estos 4 artículos, realmente la literatura va a aparecer un poco con cuentagotas. Que si antes llamaba la atención sobre un contraste entre una primera etapa más orientada a hablar de reportajes musicales o de situaciones cotidianas y una un poco más crítica y concienciadora de la realidad, sobre la realidad argentina, parece que vuelve a contrastar con la etapa que vamos a ver después, a partir de 1990, en el diario El Mundo, y en la que ya no me voy a meter, se lo dejo a Rosa. Y bueno, en la que sí estará a la orden del día, pues ver artículos de Moyano dedicados a la literatura, ¿no? Entonces, bueno, intenté condensar en el poco tiempo que tengo tantos años de producción periodística y, a ver, intentar trazar una evolución en la que sí que se puedan delimitar esas etapas, ver que va evolucionando el pensamiento de Daniel y que hay una serie de años en las que hay unas preocupaciones que parecen acaparar más su producción periodística. Y bueno, para terminar ya sí que quería recalcar que esto no, que hay una etapa en la que haya escrito, reescrito 10 veces el mismo artículo para publicarlo 10 veces, no es un demérito en su obra ni una falta de originalidad, sino que demuestra que la obra de Daniel Moyano nunca estuvo del todo desligada de su vida y que todo correspondía a la difícil situación que le tocaba vivir y que, bueno, pues necesitaba un sustento económico como necesita cualquiera, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Disculpad la tarjetita. No pasa nada. Pero temo que nos comamos si no era horario de la obra de teatro. Vamos a cerrar la mesa con Alejandro Penín, que es graduado en Lengua Española y Literatura por la Universidad de Oviedo y máster en formación del profesorado, entiendo que por la misma universidad. Obtuvo una beca de colaboración en el Departamento de Filología Española en el curso pasado y creo que este año va a formar parte del departamento. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, quería comenzar mi ponencia, en primer lugar, agradeciendo a Virginia toda la confianza depositada en mí a lo largo de todos estos meses de trabajo y por contar conmigo en este homenaje. Y bueno, también considero necesario agradecer a todos mis compañeros del archivo, que hemos trabajado muy duro estos meses y hemos tenido muchas horas de escaneo juntos y enmendando mis errores y muchas cosas. Así que de verdad, muchas gracias. Bueno, en este fondo de Daniel Moyano de la biblioteca, en la planta superior, hemos podido encontrar diversos originales inéditos del escritor, ¿no? Tanto cuentos, poemas, obras de teatro, borradores de artículos periodísticos y papeles misceláneos que, como decía antes Virginia, sin tampoco sacralizarlo, revelan nuevas miradas hacia la carrera literaria de Daniel. Uno de los escritos que más interés nos ha generado es un ensayo que se fecha por la portada en 1978, titulado La Guerra Civil de Malraux. Este texto es una aproximación a la figura del novelista, coronel, aventurero, ministro, entre otras muchas profesiones, francés André Malraux, localizada en los años en los que combatió en la Guerra Civil Española. Se centra principalmente este texto en su trabajo en la novela La Esperanza, de 1937, ambientada en la Guerra Civil, y su película Sierra de Teruel, que se estrena en Francia en 1945 y ya en España en el 78, entre la democracia. Esta Guerra Civil de Malraux no se trata de una biografía. Es más, no es el centro del ensayo ni la vida de Malraux, ni siquiera los hechos concretos que le acontecieron en España. Más bien, este texto consiste en la creación de un perfil psicológico que se vincula a la obra del francés, tanto desde un punto de vista estrictamente literario, donde se examinan sus recursos narrativos, estilísticos, lingüísticos, como desde los aspectos sociológicos que rodearán su obra en todo momento. Sí, mi objetivo en esta comunicación es aproximarnos más o menos con detalle a lo que Daniel Moyano examina y critica de la obra del francés, así como también trataremos de colocar la Guerra Civil de Malraux dentro de sus creaciones, estableciendo vínculos con aspectos presentes en el escritor argentino. Tenemos en el archivo el contrato original de Altalena Editores junto al original del texto. Este es firmado en diciembre de 1977 con una obligación contractual de entregar el manuscrito 4 meses después. Este se ve que fue un encargo del editor Jorge Abraham Rothenberg, también exiliado a Argentina en años similares del escritor,
que propone editar una serie de libros sobre temas históricos y encarga a Daniel Moyano un texto con un tema, los que vinieron a España, un título, Malraux, y una extensión de 350 a 450.000 matrices. Bueno, hay que decir que por el momento, al menos desconocemos los motivos que llegaron a que este texto no fuera publicado, cuando ya está básicamente acabado y, bueno, y hay un contrato, ¿no? No lo desconocemos. El ensayo, aparentemente finalizado, presenta correcciones manuscritas del escritor, pero ya se encuentra totalmente maquetado y con un índice de la obra que se ajusta al texto que poseemos, salvo, y ahora lo explicaré, en los apéndices. Hay 10 capítulos que trazan un eje temático que mostrará un aspecto concreto de André Malraux. Sí, y bueno, va analizando además sin un orden lineal, es decir, primero puede analizar, como es el caso, las ideas políticas, luego hechos concretos que le pasan en España, luego cómo refleja la Iglesia en sus obras, etc. E iremos explicando esto. Los apéndices ya no se conservan todos. Sí que se conserva un testimonio del actor Andrés Mejuto, que sale en Sierra de Teruel, que realiza una entrevista con el argentino en el 78, pero hay 2 textos perdidos. Uno, un apéndice llamado This is War, que, por una nota al pie, conocemos que se trata de un artículo que publica Malraux en Collier's en 1937 y que, bueno, que debía ser simplemente una transcripción del artículo. No conocemos a qué se refiere otro apéndice titulado De Cádiz a Albacete, ya que no se indica en ningún momento en qué consiste, y no hay realmente en la obra de Malraux tampoco ni un artículo ni una parte de ninguna novela que se titula así. Se incluye, por último, una síntesis biográfica de Moyano sobre Malraux, de 2 páginas, pero que condensa realmente bien toda la biografía del hombre. Y también hay una bibliografía que el argentino va citando a lo largo de la novela, lo que demuestra que Daniel Moyano ha hecho una investigación previa muy extensa y además con una bibliografía que se sustenta por sí misma, muy buena. Analizamos los capítulos. El primero de ellos se titula ¿Por qué vino a España? Y se inicia el perfil psicológico, careciendo de un contenido estrictamente biográfico. Es más, esa pregunta de por qué vino a España, que encabeza el capítulo, ya se contesta casi en la primera línea. Se dice que llega a España en julio de 1936 y se alista en la aviación republicana para luchar contra el fascismo. Si bien más tarde, bueno, se especifica que Malraux viene a España realmente para escribir una historia, para escribir la esperanza. Daniel crea una figura interesante que tratará de explorar a lo largo de la obra, uniendo conceptos como el compromiso y la escritura y viendo cómo conforman la obra literaria del autor de, por ejemplo, La condición humana. El compromiso que mueve a Malraux se torna fracasado en el mundo real. El fascismo terminará triunfando en España. Pero Moyano justifica que lo que no logró con las armas lo logra y cito sus palabras textuales, la alquimia del verbo. Dice que toda obra de arte es de algún modo una modificación de la realidad. Las ideas lo llevaron a la acción, pero la acción lo devolvió a las ideas. El ensayo comienza, a la vez que hace esto, a examinar las ideas literarias de Malraux, donde se parte de un concepto decimonónico, que es que la novela es un medio de investigación, una cosa que además se inaugura casi en Francia. La imaginación era utilizada para ordenar lo real, transformarlo y transfigurarlo en la realidad del arte, que está fuera del tiempo y de la historia, palabras de Moyano. Así, el argentino defiende que Malraux no está mostrando ni violencia ni exponiendo ideas políticas al servicio de una ideología, no es un panfleto, las expone como parte de la realidad, como una sustentación histórica de los hechos. Los ataques que a la izquierda y a la derecha por la política presente en su obra son condenados por el argentino. Los asume como algo innato de la sociedad hacia los intelectuales, algo que podemos asumir que conoce en su propia experiencia. Con esto, comenzará a situar a Malraux dentro de una tradición. Dentro de la tradición, por ejemplo, los poetas decimonónicos. Citan a Nerval, citan a Baudelaire y citan a Rimbaud, que inauguran la lucha contra el destino y contra la ideología del mundo capitalista. Si bien, frente a un individualismo que profesan, él más bien se propone la revolución proletaria. Y luego se detiene con los novelistas de la misma época, Stendhal, Victor Hugo o Flaubert, con el fin de establecer por qué el adjetivo fundamental de Malraux es novelista. Moyano señala cómo en el realismo social que hay en la esperanza, lo más importante es el tema, en concreto, cómo el novelista puede proyectar la obra más allá de la trama, superando lo que es la guerra civil y hablando de un modo más general de la condición humana. Esto es lo mismo que ocurre, y así lo cita él, en el prólogo de Cromwell de Victor Hugo, donde se dice que no se debe representar en la obra una realidad transformada, sino la realidad absoluta.
lo que Malraux llamará literalmente transfiguración de lo real. Moyano utiliza múltiples pasajes de la esperanza, tanto en este capítulo como en toda la obra, defendiendo que dentro de la ideología y los hechos que se relatan con un aparente estilo de crónica, hay más. Hay una obra de arte, una novela que emplea los elementos de la realidad y ficcionales para hablar de hechos trascendentales para el ser humano. Para Daniel, el francés era un humanista que usa la guerra y sus personajes como elementos de estudio de lo que él llamará una fraternidad viril. En el segundo capítulo, las ideas políticas, reflejará cómo este humanismo de tendencia universalista trasciende a cualquier ideal político. Testigo de ello es la posición contraria que, por ejemplo, tiene contra el estalinismo, que siempre mantuvo a pesar de que tiene una cercanía a ideas comunistas, ¿no? También habla del clásico, y esto lo mencioné también antes, enfrentamiento entre el poder y los intelectuales, sea de la ideología o del sistema político que sea. Los humillados, que será el tercer capítulo de la obra, muestra el interés que tendrá el francés por los personajes oprimidos de España, los trabajadores del campo, los mendigos, los niños y los obreros. Toma Moyano dos tradiciones en las que Malraux se apoya. Él insiste que esto que hay en Malraux lo hay en los artículos de Alberto Arlt del Mundo de Buenos Aires en el 36, sobre esta misma guerra civil española. Y también verá que esto lo hay en la narrativa rusa decimonónica, en Tolstoy y en Dostoyevsky, por poner los ejemplos que él emplea, y que son predecesores claros de cómo trata esta clase social. Lo que destaca de este tratamiento es un principio que el autor de obras como el libro Nevios y borrascas parece que tiene en la cabeza, ¿no? La necesidad de que, a pesar de que trata hechos ficcionales e insólitos, es realista, usa un lenguaje que se ajusta a la realidad y, en caso de que ésta sea de por sí suficientemente verosímil para la obra, la relata sin necesidad de ninguna transfiguración. Así, personajes reales que aparecen en la esperanza tengan nombre propio, sean Franco, Unamuno, Durruti, o no lo tengan, los que son humillados, adquieren un brillo para el lector y captan su interés. Citando a Moyano, son reales porque sabemos que son reales, pero podría prescindirse este carácter y la novela no variaría en su intensidad, sostenida por su propia realidad. Ya en el cuarto capítulo, titulado Con las armas en la mano, es simplemente una desmitificación de lo que generalmente se cree sobre Malraux. Se cree que fue parte de las brigadas internacionales, cuando no fue así, que su papel en la guerra fue más bien algo fantasioso y parte de sus novelas, y que la acción de la Escuadrilla de la Esperanza fuera liderada por él mismo. Son creencias a veces opuestas, pero que se tienen en general. Y él no lo hace en detrimento del francés. Moyano va a defender su acción literaria, incluso su acción social y en la guerra, pero justificará su papel literario y su papel histórico con distintas autoridades, como Vincent Brom, Hugh Thomas o el poeta José Bergamín. Define al argentino la fuerza de sus novelas como armas de la historia y como obras de arte por sí mismas. Por ejemplo, él dice que lo que verdaderamente interesa a Malraux no es saber si fue aviador o no. El residuo significativo que ha quedado de él para España es una creación que perdura después de 40 años. Gracias a su arte, un momento de la vida de España que ya muere en la realidad del tiempo, se mantiene vivo en el tiempo y en el espacio que Malraux supo crearle. En los capítulos 5 y 6, la esperanza y el fin cierre Teruel, como podéis ver por los nombres, simplemente hace Moyano una reflexión sobre la recepción y sobre la creación de estas obras. Quizá, gracias al encuentro que tiene con Andrés Mejuto en el apéndice y la particularidad de Cierre Teruel como película, hace muy interesante este capítulo, donde narrará dificultades de su rodaje y muestra cómo, a pesar de todo ello, el arte consigue abrir ese paso. Entiende además muy bien Moyano el lenguaje cinematográfico de Malraux y también la novedad y el interés que tiene el film, precursando otros movimientos narrativos, y es capaz de insertarlo en las vías de su propia obra. Dice que Cierre Teruel no es una película convencional, no es una película de guerra, son esquemas generalizados. Su tema es la fraternidad, el hombre ante la muerte, la esperanza, la soledad de los oprimidos. Aunque esté definida en un lugar y un tiempo determinado, su significado sigue siendo una novela, una humillación más vasta que la historia circunstancial, una humillación metafísica. Continuará con esto, con distintos aspectos y temas generales que se encuentran en la esperanza. Analizará los personajes y cómo son armas para Malraux para lanzar a la acción. Personas que tratan de cambiar el mundo y buscar la libertad, lo mismo que él. Analizando con ellos en qué consiste exactamente la condición humana. Y en el siguiente capítulo, Las ideas, cuestionará lo que decía Sartre sobre Malraux, lo de que los seres humanos de Malraux son un ser para la muerte. El argentino sostiene que no, que al luchar contra el absurdo y buscar la libertad, son seres contra la muerte y para la esperanza.
Y bueno, tiene otro capítulo, que tituló La Iglesia, donde pondrá en cuestión los temas de fe que había en la guerra civil, los temas de cómo los curas se sitúan a veces en contra de su propia fe, yendo en contra de la gente que defiende la libertad en España, y cómo ayudaba a veces a los sublevados. Por último, ya para terminar, el último capítulo, El refugio de la desgracia, es un pincelazo final de la figura de Malraux, muy importante para determinar su carácter, donde reflexiona sobre la vida posterior de Malraux tras la guerra civil española, donde no tiene una vida pública muy elevada, a pesar de que se convierte en ministro de Gaulle. Esto se debe a que, en primer lugar, según Moyano, el cargo le impedirá seguir dentro de la hora de la revolución, siendo un parte del poder establecido. Y la segunda, un sentimiento de fracaso en España. Malraux nos menciona en sus antimemorias del 67 sus experiencias en la guerra civil y lo volverá a hacer en Lazare, un libro sobre la muerte del 74. Esta es la excepción de un hombre que salió al mundo de los intelectuales, pero las trincheras y que fracasa, y no le permite ser un arte que sirviera como esperanza para el ser humano. Refleja una injusticia muy llana también en este capítulo, que es que en esa época, sí, poco después lo habrá, no había una traducción francesa, una traducción al castellano de La Esperanza, solo estaba en francés. Pero esto también afirma que permite que su obra subsista en un mundo que todavía no puede responder a lo que ahí se plantea, algo que realmente está haciendo Moyano aquí. Dice, al final de la obra, que nadie tema pues el arte, porque el arte no es una voluntad fáctica, sino una cautela, un resguardo, no una forma de ataque. Obras como la de Malraux no son un peligro para nadie. Los fusilamientos de Godella no son una agresión, son pedazos de carne española. El arte no es una agresión, todo lo contrario. Más bien, como decía hace muchos siglos Xenofonte, es un refugio de la desgracia. Espero que, bueno, que haya podido explicaros con esta rapidez un poco en qué consiste esta obra inédita, con todas las vicisitudes que hay en ella, y también haber conseguido de despertar vuestro interés por esta obra inédita, que bueno, que tendréis en breves en el repositorio de la Universidad de Oviedo y que si estáis interesados podéis acceder. Realmente se plantea aquí una estructura y un estudio sobre el novelista francés de una forma realmente original y exhaustivo, y ahí podéis ver también cómo, como señalaba también Virginia antes, cómo es un hombre que realmente entiende la literatura y las estructuras literarias. Y eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los tres. Creo que nos hemos mantenido en las vías. Quizá podemos dejar las preguntas para el café y dejar el escenario libre para que puedan preguntar. Muchas gracias.